que dentro de poco dentro de poco no, haremos la última mesa de fin de año para mediados de diciembre, pero hoy vamos a hacer una mesa muy especial. Hoy, como hacemos cada 2 años, vamos a hacer una mesa en la que están presentes algunos de los concejales que el 10 de diciembre terminan su mandato. Ya lo hemos hecho años anteriores, no siempre están todos, y hoy no son todos los que están ni están todos los que son. Bueno, ha habido problemas con 2 de ellos que no han podido venir, no problemas. Uno estaba de viaje y el otro tenía que ir sí o sí en el día de hoy a Buenos Aires, pero los que vinieron, vamos a, por así decir, agasajarlos. Ustedes saben que yo he sido muy crítica siempre con el Consejo Deliberante, diciendo que muchas veces el nivel no es un nivel esperado o el que en algún momento esta ciudad supo tener. Pero también es cierto que algunos de estos concejales han trabajado mucho, a veces muy calladamente y otras hablando. De estos 3 concejales hay un 4º concejal que no se va, pero como lo invité, vino. Así que, porque le va a tener un papel bastante fuerte, supongo yo, en los 2 años que le quedan de mandato. Vamos a hacer una breve pausa, no sin antes agradecerle a Paulo, a Bodegas Argana, www.arganawines.com.ar, que esta es la anteúltima mesa que riega nuestros encuentros, ya que a partir del año que viene ya no nos auspiciará más. A Todo Uniformes, en la calle Francia, entre San Martín y Mitre. A Ciudad Esmeralda, de Mercedes Infran. Paulín, me estoy comiendo un montón y vos ni me mirás. Te está escuchando más. Bueno, está bien. Al estudio jurídico del doctor Julián Curone, en la calle Sarmiento 989, Sarmiento y San Martín. A Mini Cakes, que son quienes nos están trayendo los postres este último tiempo. A Cristina, que hace sus trabajos en Venecita, en Vitró y todo eso. Todo esto ya lo van a ver en las placas. Ocupación, espacio para terapéutico para en 25 de mayo 670 para adultos o niños, algunos con discapacidad. Dan talleres para chicos especiales, para gente especial. Marcela Mano y Ana Clara Belaustegui trabajan en eso. 25 de mayo 670. A Moto Luján, de los queridos amigos Frascaroli, el 9 de julio al 800, a Lo de Ambrosio, parrilla y restó, en Río Colorado, entre Autopista 5 y Ruta 5, y a Valerino Desarrollos, de Hernán Valerinos Desarrollos, normalmente de barrios privados, chacras y ese tipo de cosas. Vamos a hacer una breve pausa y ya volvemos. Seguimos iluminando los barrios. Seguimos iluminando Luján. En estos últimos 2 meses, instalamos más de 1.200 nuevas luminarias y estamos poniendo otras 600 más por mes. Hoy más de 30 barrios ya disfrutan de cobertura lumínica al 100%. Cada cuadra, cada calle. Cada semana un nuevo barrio completa su iluminación total. Seguimos haciendo un Luján para vivir bien.
Se suman estas 4 pick-up, estas 4 camionetas Amarok a la plantilla municipal, que vamos a hacer una apuesta muy fuerte por el 109. Queremos que sea el gran número de emergencias del partido de Luján. El proyecto de creación del Cuerpo de Prevención Comunitaria, que va a tener un régimen completamente nuevo. Este va a ser un cuerpo complementario a la policía bonaerense. Va a ser nuestra policía municipal. Va a poder portar armas no letales y va a tener un ciclo de formación muy importante que se va a realizar aquí en nuestro distrito. Entre todos, porque nadie se salva solo, construyamos una ciudad, un Luján, que recupere el orgullo y que realmente sea uno de los distritos más seguros de la provincia de Buenos Aires. Bueno, ya estamos de nuevo al aire. Voy a presentarles quién comparten con nosotros esta mesa y vamos a empezar por el colado, que en realidad no es colado. Yo lo invité. Lo invité porque es una persona que le quedan todavía 2 años más de mandato, pero me parece que el año que viene y el otro se va a tener que amacar, ya que se le van los amiguitos, los que lo ayudaban. El concejal Francisco Giacaglia del vecinalismo. ¿Qué tal, Francesco? ¿Cómo andas, Pepo? Ay, con qué cara de malo. Gracias por la invitación y bueno, por la insistencia. Bueno, no, gracias, sí, realmente. Bueno, vos sabés que yo te invito... Virusi entré, como dice el dicho. Yo lo invito a Francisco a cada rato y ni me contestes un guarango. A veces ni me levantás los mensajes. Eso es un guarango, pero bueno, no importa. Vos sabés que yo te quiero. Estoy acá igual, ¿o no? Sí, sí. Creo que te convenció el que está a mi derecha. Bueno, Fran, muchísimas gracias por haber venido. A vos. Frente a Fran está Paz de Elías. Paz culmina este año. Vos tuviste que hacer... ¿Qué tal, Paz? ¿Cómo estás? Hola, Pepo. Un gusto volver a estar aquí. O sea, hace rato que no venías, Paz. Es verdad. Muchas gracias por... Paz tuvo que completar los 2 años que le quedaban a Rita Salaberry. Vos sabés que mucha gente pensaba que ibas a tratar de renovar
no sé si es posible o no, pero mucha gente me decía, ¿podría renovarse? Ella en realidad hizo un relevo, que anduviste haciendo reemplazos todo el tiempo, ¿no? Exacto. Yo quedé elegida como primera concejal suplente y por ende me ha tocado realizar algunas suplencias a lo largo de los 2 primeros años. ¿Tuviste que reemplazar a Andrés Salvato? Exacto. Y a Rita también. No, pero a Rita hiciste el reemplazo completo. Sí, a partir de Andrés 2023, sí. Con Andrés fue cuando Andrés pidió licencia por temas de salud. Sí, por cuestiones personales en distintos momentos de Bien. los 2 primeros años. Bueno, Paz, muchísimas gracias por haber venido. A vos. A mi izquierda está una señora que no le hemos podido sentar mucho aquí porque es de muy perfil bajo, que es la concejal por el PRO, María Alejandra Juárez. María Alejandra, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Bebo, por invitarme. Gracias a vos por haber venido, pues sé que no te gusta nada esto. Y encima vino y me trajo bombones de regalo. Aprendan ustedes, aprendan. Nos hizo quedar mal, me parece. No sería la primera vez que ustedes quedan mal conmigo, ni yo con ustedes, así que Después de tantos años. estamos a mano. Alejandra, muchísimas gracias por haber Gracias a venido. vos. Bueno, en diciembre terminás una etapa que creo 2 veces seguidos, 2 años seguidos. No, en realidad comencé también con suplencia. En el ¿sí? 2021 fue que empecé como concejal electa, pero realicé una suplencia prácticamente un año que fue de concejal a Díaz Alfieri en su momento. Me acuerdo. Justo en época de pandemia, donde tuvimos que empezar con El Zoom. la virtualidad, ¿de acuerdo? Y bueno, o sea, al principio no entendía nada, porque era un año muy complicado. Nadie Pero después- entendía nada. No, pero bueno. Yo me así acuerdo en que- pandemia tratando de hacer desde el living, que iba al estudio y lo hacíamos al mediodía. No sabíamos cómo hacer con el Zoom. Al que entrevistábamos por ahí, él tenía menos idea que nosotros. Sí. Fue terrorífico. Bueno, Alejandra, muchísimas gracias por haber venido y aunque ya no seas concejal, creo que no te vas a desaparecer del todo. Hay cosas que sé que te interesan. Por Un ejemplo, gusto conocerte y bueno, sí, vamos a seguir viéndonos seguramente. sí, todo el mundo dice eso, que es un gusto conocerme. Hasta que la conoces. Hasta que la conoces que vaya a ser un disgusto. Exacto. Un disgusto. No voy a Hasta decir lo que ahora yo es un siempre te gusto. digo acá en la mesa. Al aire no. Bueno, no, hablo de que sé que te interesa Sí. mucho la educación y que hay muchos temas sociales que a vos te interesan, que son necesidad de ser concejal. Siempre se trabaja. Siempre se trabaja. Gracias, Alejandra, No, por por estar. favor. Y a mi derecha está el señor, te iba a decir Augusto José, Agustín Gabriel Musso, que termina también el 10 de diciembre su temporada, su periodo como concejal, pero que ella tiene una actividad muy larga dentro de lo que es la política local y dentro de lo que es la unión vecinal, que ha sido presidente del Consejo Deliberante del 21 al 23. ¿Qué tal, Augusto? ¿Cómo estás? Muy buen día, muchas gracias por la invitación. Gracias a vos Y por venir. Muy bien, como siempre, agradecido por esta invitación que si bien no han sido muchos a lo largo del año, sí, a lo largo del mandato de estos 4 años, sí hemos compartido muchos almuerzos, muchos debates. Muchas mesas muy lindas con Sí. gente de lo que del ahora es oficialismo. Exactamente. Y como bien decís, se termina una etapa, un mandato de 4 años, que me tocó los primeros 2 años ocupar la presidencia del Consejo y estos 2 últimos años integrar junto a Francisco María de la Paz y Matías Bratisevich el bloque de la Unión Vecinal en el Consejo Deliberante. Amén del interbloque con la gente del PRO. Seguro, sí, sí. ¿No? Que hemos trabajado también junto con María Alejandra Juárez, con Andrés Salvato, Y con con Camila Díaz. Así es. Eso nos ha permitido, desde mi punto de vista, tener el rol y la relevancia que hemos tenido en este periodo del Consejo Deliberante. ¿Cómo lo ven ustedes ahora? En un momento del 21 al 23 tuvieron mayoría, eran 11 concejales, que fue cuando vos fuiste presidente, Exacto. ¿no? Del Consejo. ¿Cómo lo ven ahora en que ya en este momento, cuando ustedes todavía son concejales, ahora a partir de diciembre, del 10 de diciembre, va a haber mayoría de lo que es el oficialismo? Conteste el que quiera, ¿no? ¿Cómo lo ven? Quedan 11 concejales son del oficialismo, 12 y 8 de la oposición.
¿Cómo lo ven? En realidad deberías de contestar vos, que sos el que te vas a ver en ese No baile. tengo ningún problema. En primer lugar, lo que te digo que por respecto es que para el oficialismo debiera ser un peso importante institucional, ¿no? Porque obviamente al tener mayoría, al tener quórum, el peso institucional se acrecienta mucho después de esta conformación, mucho más después de la conformación anterior en la cual la mayoría la tenía la oposición. Cuando justamente la mayoría la tenía la oposición y que Agustín era presidente, nosotros sentimos, yo no era concejal todavía, pero sí era parte de la construcción política, sentíamos esa responsabilidad institucional de hacer funcionar el Consejo Deliberante, de que los proyectos se trataran y que la comunidad obviamente obtuviera el beneficio de eso. Y hoy esa taba se dio vuelta completamente y esa responsabilidad total la tiene el oficialismo. Nosotros como oposición, por supuesto, vamos a seguir desempeñando el papel que venimos haciendo, controlador y también propositivo, pero sobre todo controlador, mucho más ahora, en la cual el oficialismo, quien tiene el departamento ejecutivo, ahora también va a tener mayoría automática en el Consejo. Básicamente creo que ese es el cambio preponderante y la pelota está está en el lado de la cancha del oficialismo. En el campo de ellos. Exactamente. Bien. Bueno, espero... bueno, yo cuando dije que hay 2 concejales que no pudieron venir, uno es Andrés Salvato, porque está de viaje, se fue ayer, y el otro es César Ciror, que es el actual presidente del Consejo, y que tenía un problema, tenía que acompañar a un familiar al médico a Buenos Aires. Más allá de eso, me hubiera gustado que estuvieran, sobre todo César, porque pese a que están en espacios diferentes, siempre han tenido un diálogo fluido, discusiones, debates, pero han tenido un buen diálogo siempre con lo que es el oficialismo. Sí, por ahí se rompe, como pasa siempre en época de elección, que empiezan las rispideces. Yo me acuerdo que me decían, ay, pero ¿por qué está tan violento tal concejal? ¿Por qué dice esto? Después no me acuerdo qué día fueron, 26, no, el 8 de septiembre. Local, 8 de septiembre. 7 de septiembre. Sí, después del 7 de septiembre eso se pasa. Sí. Y empiezan a tener una relación relativa, por lo menos civilizada y educada. Después, si quieren, hablamos un poquito más de eso, pero a mí me gustaría que un poco ustedes nos contaran qué experiencia tuvieron como concejales, qué fueron las cosas que más les importó, qué fueron las que más los marcaron, qué sentimiento tienen con respecto a eso. Y hablo de sentimiento porque el lunes fue la última sesión ordinaria, seguramente va a haber alguna extraordinaria, pero ustedes ya no van a estar como concejales, supongo, y que hubo uno que lloriqueó cuando despidió a sus compañeros de bancada. Así es, me hago cargo, fui yo. Fue emotivo. Cuéntame un poquito cómo fueron estos 8 años para vos, 4 para vos y para vos 4 salteados. Sí, 6 se podría decir. Si querés comienzo yo sí. Respondiendo y a modo comparativo también. Creo que el mayor logro que ha tenido la conformación de estos últimos 2 años y los de los años anteriores fue haber madurado políticamente de una manera impresionante. En el caso de Alejandra y yo, que conocemos, hemos trabajado, hemos sido concejales durante el periodo 2017 a 2021, ese diálogo no existía. No existía ni siquiera a puertas adentro. Bueno, hay una cosa que es real, que está mal, pero disculpame que te interrumpa, que está mal que la diga porque no hay nadie del oficialismo, pero yo siempre les digo, a quienes ahora son el oficialismo, que ellos como oposición son terribles. Son bravísimos. Bueno, adelante. Tienen todo el derecho, cada uno actúa a su modo y utiliza sus técnicas, pero han sido momentos de extremada madurez, de mucho diálogo, búsqueda y logro de consensos, que sin eso no podría apuntarse a un Luján
mejor. No podría apuntarse al bienestar del lujanense. Dentro de los que nosotros también estamos, es nuestro propio bienestar también. Y espero que, agregando a las palabras que dijo Francisco hace un rato, esa madurez, ese diálogo, no debe romperse. Más allá de que el oficialismo ahora tenga sí, quórum propio. Exacto. El diálogo no tiene que romperse de ninguna manera. Mari. Bueno, para mí personalmente una experiencia bastante grande, para mí es sorpresiva, también como dice Paz, de crecimiento, de madurez, de aprendizaje. Perdón, ¿cómo llegás a esto? Claro, ¿Cómo porque llego? a los chicos yo los conocía cuando vos ingresaste en el 17. No, en realidad yo ingresé en el fines de 19 cuando hice esa suplencia, yo terminaba está en el consejo, el consejo escolar, que fue la etapa del 2015, donde ganó María Eugenia Vidal, que ahí entré en el consejo escolar. Cuando voy terminando, ahí me llaman para hacer la suplencia al concejal que estaba de licencia, y ahí fue que comencé. Y bueno, como decía, la verdad que fue grato haber compartido con los chicos, porque ellos tienen mucha experiencia, mucho conocimiento, y bueno, uno va tomando de todo eso también, porque yo si bien vengo de la rama de la docencia, hay muchas cosas que uno ignora, el procedimiento, el trabajo. Me acuerdo, Paz, cuando iba a entrar en el 21, o antes, cuando en la suplencia que hice me vio en la calle, y nunca me voy a olvidar de eso y lo voy a seguir llevando, y me dice: Mari, para lo que necesites. Y así fue. O sea, la llamaba para todo, me equivoqué en esto. Aprender el sistema también, porque el sistema nuevo que entró en el municipio, nada es fácil, ¿no? Más que nada, si bien además son lugares muy como que estás pisando huevos, ¿viste? No te podés equivocar. Y sí. Pero bueno, también Agustín, que fue nuestro presidente durante 2 años, nos ayudó un montón, nos fortaleció todo eso como equipo. Y como decíamos también, el llegar a acuerdos. Trabajamos mucho en comisiones, tanto el oficialismo como la oposición. Siempre tratábamos de buscar acuerdos. Si bien había cosas que, obvio, de mi parte, no sé, hay cosas que yo tengo que son mis creencias y mi forma y mis valores, que eso no lo claudiqué nunca, pero lo demás está claro que yo coincido más con eso que con otros, Hubo consenso, hubo aprendizaje. Cada vez que venía un vecino tenía que ser tratado un proyecto de ordenanza, bueno, que traían sus problemáticas, que traían sus conocimientos. La verdad que fue años de aprendizaje que me llevo. Un currículum bastante grande para mí, y bueno, también una etapa nueva para empezar. O sea, se termina, pero también quedaron muchos contactos, muchos amigos, mucha gente linda que he conocido, porque estos ambientes es así. Y bueno, que sé que no va a ser la última vez, en algún momento nos vamos a seguir viendo algo más juntos vamos a seguir haciendo. Vos, porque por ejemplo María de la Paz, no me cabe la menor duda de que vas a seguir ligada a la Unión Vecinal. Sí. ¿Vos querés seguir ligada al PRO o la parte política ya no te interesa tanto? A lo que me voy a dedicar ahora, por ahí no voy a estar tanto, pero sí voy a seguir colaborando, acompañando. Es un ámbito muy lindo, muy importante y necesario, lo que es la política, la gestión. Y la verdad que sí, seguramente voy a estar continuando en este espacio. Bien, Alejandra. ¿Y usted, señor? La verdad, a vos ni tendría que preguntarte, porque sé que vas a seguir, pero bueno. No, sí, a ver, más allá haciendo primero la parte de lo que vos preguntabas, de una especie de balance o de... sí, esa es la palabra, ¿no? De lo que fueron estos 4 años, la verdad que muy positivo. Nosotros,
cuando éramos más jóvenes nos tocó tener responsabilidades en el departamento ejecutivo, en un lugar donde el día a día es muy intenso, donde las urgencias son constantes, para pasar a un rol en el Consejo Deliberante donde hay más tiempo para pensar, para evaluar, para reflexionar, con el objetivo obviamente de tomar decisiones. Esas decisiones se ven reflejadas en las votaciones, en las comisiones, en las sesiones, etc. Y el balance ha sido la verdad que muy positivo. Era muy diferente la visión que uno tenía del Consejo Deliberante y del rol del concejal cuando uno estaba afuera en el Ejecutivo o cuando afuera. Era un ciudadano en definitiva, a cuando te toca estar justamente cumpliendo el mandato que te dio la ciudadanía a través del voto. Eso obviamente que implicó una gran responsabilidad desde diciembre del 2021 hasta el 10 de diciembre de este año. Y en esa gran responsabilidad, un poco lo que decía Francisco, María de la Paz y María Alejandra, implicaba justamente poner por encima los intereses de la comunidad sobre los intereses quizás que algunos pudieran pensar desde el punto de vista político o desde el punto de vista personal. Yo lo dije en la sesión, creo que durante muchas décadas en Luján se antepusieron los intereses del corto plazo relacionados a la próxima elección o a la política, se pusieron por encima de los intereses de la ciudad, de la comunidad, de las localidades. Y eso nos llevó en su momento a grandes debates políticos, en los medios, etcétera, con inclusive sectores del mismo espacio en el que estábamos. En aquel momento Juntos por el Cambio, cuando nos tocó ingresar en el año 2022 y 2023 y después inclusive en el último año. Pero siempre con la conciencia tranquila de quienes integramos el Consejo Deliberante este año, antepusimos los intereses del beneficio del vecino sobre otro tipo de cuestiones, muchas veces relacionadas con la mezquindad política inclusive. Eso, como te decía, nos ha llevado a un debate, consensos en muchos aspectos y otras cosas que obviamente nunca hemos sido inflexibles, como por ejemplo el año pasado, en el 2024, cuando tomamos una decisión drástica de no dar quórum, cuando quería el oficialismo y lamentablemente lo consiguió, Las tarifas. aprobar nosotros le decíamos un impuestazo, que era crear tasas que son impuestos. Nosotros estábamos convencidos de que eso no correspondía desde todo punto de vista y por eso fuimos inflexibles. Y en otros temas, donde por el contrario sí estábamos convencidos que había que avanzar, estuvimos de acuerdo y se logró un consenso, como por ejemplo el tema de permitir que la obra de la terminal la finalizara el sector privado, que justamente es una iniciativa del Gobierno Nacional de la Libertad Avanza que nosotros acompañamos. Chau, Facu. Que la obra pública deje de ser pública justamente y pase a tener intervención del sector privado en aquellas obras que lo permitan, como por ejemplo la terminal de ómnibus. Entonces ahí tenemos una coherencia que nadie nos puede decir nada. No, además, en ese aspecto. Si hay alguien que siempre ha favorecido, no favorecido, pero que ha estado de acuerdo con que se involucre el capital privado para obras de la nación, de provincia, de la comuna, son el sector político del que ustedes provienen. O sea que es muy lógico y entendible que lo hayan aceptado. Y que no deja de ser una ayuda, no sé, aliciente no es la palabra, pero bueno, acá te apoyo y seguimos avanzando. La terminal se tiene que hacer, hay pilas de cosas que se están haciendo desde lo privado y que se tienen que hacer, ¿viste? Y no solamente este ejemplo que daba Agustín de la terminal. Yo no era concejal, esto fue en la conformación anterior, entre 2021 y La termoeléctrica, por 2023. Iba a decir la provincialización del hospital, ¿no? Y en cada debate que nosotros tenemos con el oficialismo, yo intento siempre recordarlo y remarcarlo, como decía Paz hace un ratito, ¿no? Cuando el oficialismo le tocó ser oposición, fueron una posición muy férrea, sosteniendo determinados valores, que después cuando son oficialismo,
No eran valores, sosteniendo determinadas Posiciones. posiciones. Bueno, ellos lo vendían como valores algunas cuestiones, Valores. ¿eh? Lo vendían, bueno, el tema es que después con el diario del lunes nos dábamos cuenta de que eso efectivamente no es así. Por supuesto, esto es una crítica que nosotros hacemos al actual oficialismo, y es algo de lo cual nosotros, nuestra coherencia de sostener lo mismo que veníamos diciendo 40 años, nos enorgullece, porque eso es lo que permitió también en un Consejo Deliberante con mayoría opositora poder avanzar en algo que nosotros creíamos que era un beneficio para la comunidad y que indirectamente también iba a beneficiar las cuentas Bueno, eso te iba a decir, municipales del Francisco. Ejecutivo, que terminaba beneficiando al intendente. Cuando ¿no? hablan, perdón, Sí, sí. cuando hablan de que hay superávit, y obvio, ya no tienen el hospital encima. Exactamente. Y realmente fue una decisión difícil políticamente, porque veníamos de muchísimos años, 30 años, 40 años, de un atraso y de un congelamiento en estos grandes acuerdos, que no se daban justamente porque, como decía Agustín, se pensaba en la próxima elección y no en el beneficio de la comunidad o en el beneficio de la municipalidad. Realmente creo que continúo yo 2 años más, pero me parece que estos últimos 4 años han sido cruciales para el desarrollo de Luján en ese punto de vista, y creo, y lo digo con orgullo, que la Unión Vecinal, el PRO, han tenido un papel preponderante, ha sido clave para poder avanzar en esos acuerdos, en esos consensos necesarios para el hospital, para la termoeléctrica, para la ribera, para la terminal, que eran cuestiones que nosotros siempre tuvimos en carpeta y que por muchos motivos no se pudieron hacer en su momento, ¿no? De todas las cosas que vos nombraste ahora, porque hay algo que es real, uno puede criticar esta gestión por un montón de cosas, pero que hay gestión, y se consiguen, y tiene logros. ¿Qué es lo que ustedes creen que es lo más importante que se ha logrado, y que en ese logro ustedes han tenido que ver al apoyarlo, al votarlo o al abstenerse? ¿Qué les parece que es lo más importante? En realidad, si querés contestar vos, contestás vos, pero me gustaría que contestaran quienes ya no van a estar. Yo coincido con vos, sí, me parece que ustedes que formaron parte de los últimos 4 años. Yo formé parte de estos últimos 2, pero tampoco fui parte del tratamiento. Pero estabas en el consejo, Estaba estabas en el bloque. consejo como secretaria, sí, de bloque. Y laburabas mucho. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo me acuerdo que yo iba. ¿Te acuerdas que les tomaba asistencia? Siempre estaban ella, Marcela Mano, después por ahí caía, y Marcela Mano pasaba por el lado mío y hacía como si pusiera la tarjeta. Yo iba a controlar quiénes estaban. Bueno, discúlpame. No, por favor. Me parece que uno de los mayores logros, y por los motivos por los que acaba de describir y desarrollar Francisco, fue la provincialización del hospital. Sí. Para mí eso fue clave. ¿Ale? Sí, también, porque era algo que ya era, que se venía pensando y nunca se pudo lograr. Creo que lo más grande que Es más, en el año 90 y... ¿Cuándo fue la última gestión de Salaverry? 91-95. ¿Intentó? En el año 94 se intentaron hacer gestiones, incluso gestiones hasta judiciales. Bastante avanzadas, que después se bloquearon. Cuando asume Prince en el 95 se congeló esa cuestión. En ese momento por ahí todavía se podía mantener un hospital municipal, pero ahora, para mí personalmente, hay gente que me dice, dentro de unos años se van a dar cuenta que fue un error. Yo no sé si fue un error o no, yo estaba de acuerdo, porque creo que era ¿En el momento de la municipalización estabas de acuerdo? No, de la provincialización. Yo creo que tenemos... Perdón, Augusto. No, creo que es, a ver, un tema profundo. Por el eso. análisis que hay que hacer, en cierto sentido, es que un hospital municipal de Luján, cuando tuvo muy buenas y hasta excelentes prestaciones, lo que eso generaba es que dejara de ser municipal y pasara a ser regional. Por eso el hospital de Luján, siendo municipal, recibía pacientes de Moreno, de General Rodríguez, de San Andrés de Giles y de todos los municipios linderos. Como constitucionalmente el hospital municipal está obligado a atender al vecino sin importar cuál es su domicilio, se desvirtuaba la cuestión financiera económica del hospital, porque ya no cumplía el rol de hospital municipal, cumplía otro rol. Y eso no venía acompañado de los fondos
que eran los fondos que el intendente Salaverry en su momento le inició un juicio a la provincia de Buenos Aires demandándole que fuera resarcido. Por diversas cuestiones políticas, judiciales, ese juicio cayó en saco roto y el municipio siguió a lo largo de los años teniendo un grave déficit económico financiero por atender una población que excedía a la municipalidad de Luján. Pero es que, Agustín, yo lo he dicho pilas de veces y ya parezco un disco rayado. Lo he dicho haciendo entrevistas con el intendente, sobre todo en la época de la provincialización, que si había alguien que le venía fenómeno al hospital de Luján, era el que venía de Moreno, Exacto. subía el 57 Claro, y lo bajaban en la puerta. Exacto. Ahí, a ver, Y vos vivís en Olivera Sí. y te tenés que tomar el tren hasta la estación o un bondi hasta donde te deje. Y después otro bondi o ir caminando hasta el hospital. exactamente. Exacto. Por diversas cuestiones sucedían estos hechos. Se dieron las circunstancias en aquel momento de poder avanzar en una provincialización y más allá de, obviamente, los reclamos que se le hace a la provincia de Buenos Aires sobre el funcionamiento actual del hospital al pasar a manos provinciales, todos somos conscientes de que la provincia de Buenos Aires tiene posibilidades económicas, financieras para mejorar el hospital que no las tiene el municipio de Luján, como no lo tiene ningún otro municipio. Por ejemplo, la municipalidad de Luján no puede emitir deuda, cosa que la provincia de Buenos Aires sí lo puede hacer, que entre otras cosas es para financiar obras o mejorar servicios, en este caso de la salud, o así debería hacerlo. Y después hay otra cuestión. En aquel momento se ponía en discusión de que el gobernador o el gobierno era peronista. Bueno, en algún momento el gobierno de la provincia de Buenos Aires va a dejar de serlo también y tenemos la ilusión de que mejore el sistema hospitalario, en este caso Del provincial. de Luján, ¿no? El sistema hospitalario provincial en nuestra ciudad de Perdón, Luján. ustedes, ninguno está en salud, ¿no es cierto? Yo estoy en salud. ¿Vos estás en esta salud? conformación, sí. Hasta el 10 de diciembre por lo menos. ¿Cómo está el tema del hospital? Porque hay gente que me dice anda fenómeno y otros que me dicen es de terror. Mira, nosotros hemos tenido varios reclamos de falta de insumos, sobre todo falta de insumos. No hay un problema en atención, es decir, no hay un problema en cuanto a recursos humanos, por así decirlo. La atención no hay quejas al respecto, pero sí en cuanto a los recursos, es decir, instrumental y recursos descartables, digamos, ¿no? Eso es un problema que todavía no está resuelto. Y que no pasa solo acá, sino en toda la provincia. En toda la provincia de Buenos Aires, Yo lo que quería aportar en este debate en realidad en este análisis, es que la provincialización del hospital, si bien nosotros lo tomamos desde un punto de vista más bien local, entra en un debate que se está dando incluso a nivel nacional, ¿no? En toda esta cuestión de las jurisdicciones de cada uno de los tres niveles del Estado, nacional, provincial y municipal. Hay discusiones tributarias al respecto, hay discusiones sobre otras áreas, y la salud particularmente es la principal discusión que se viene dando en todos lados. Yo creo que ya era inviable seguir pensando en un sistema descentralizado como se pensaba en aquellos años, en los años 80, porque justamente la lógica era la inversa, como bien decía Pepo. En su momento la lógica era, si está más descentralizado, va a ser mucho más, la atención va a ser mejor porque va a estar más cerca del vecino. Bueno, después nos encontramos con el enorme problema durante casi 30 años, que si no tenés recursos, no podés brindar, aunque esté municipalizado, un buen servicio. Pero es que además, perdón, Francisco, sí. en los años 80, Luján tenía 60.000 Exactamente. habitantes, 80.000. Y eso es lo que yo quería aportar. Si bien el sistema de financiamiento se correspondía con la coparticipación, con el famoso CUD, la coparticipación provincial, Luján es un caso muy particular, porque no estamos hablando de una población que está bien metido adentro de la provincia de Buenos Aires. Luján está cada vez más cerca del conurbano bonaerense, y es cada vez más fácil tomarse un colectivo, un remis o un tren y llegar a Luján. Con el contexto justamente crisis sanitaria que tiene la provincia de Buenos Aires desde hace tantos años. ¿Cuál fue el resultado de todo esto? Una municipalidad que estaba totalmente atada de pies y manos presupuestariamente, destinando cada vez más recursos de otros sectores que deberían ser utilizados para la obligación primaria del municipio al hospital municipal. Por eso nosotros siempre lo dijimos públicamente. Es un debate que incluso nuestros antecesores lo venían dando en el Consejo Deliberante, en las campañas electorales también, de que la salida era volver a un sistema centralizado, es decir, que la provincia de Buenos Aires, con la capacidad financiera que tiene, se hiciera cargo de lo que se tiene que hacer, que constitucionalmente es
la salud. Y por eso nosotros obviamente teníamos la posibilidad de cambiar el discurso. No lo hicimos. Sostuvimos incluso con mayoría en el Consejo Deliberante el mismo discurso coherente de los 40 años anteriores, en el cual nuestro fundador, en el caso de la Unión Vecinal, venía planteando la necesidad de terminar con la descentralización del hospital. Recuerdo que hubo un sector de concejales que estaban en el interbloque de ustedes que no dieron quórum. Los radicales, sí. Héctor Grifino, no. Dieron quórum. Se abstuvieron No. en la votación. ¿Sí? Dieron quórum, sí. No, Dieron no, quórum. no, se Yo era abstuvieron. el presidente. Pero Yo era el Agustín, yo me presidente. acuerdo que yo estaba abajo por subir y vi que bajaban todas y le digo, ¿qué hacen? Perdón. No. En la no, termoeléctrica. Me confundí. Estuvieron y se levantaron. Sí. Me confundí. ¿Pero qué hacen? No vamos a dar Me quórum. confundí los ¿Quieren temas, prevenir? No, Yo estoy de acuerdo. se retiraron. Sí, en el tema del hospital Ellos no dieron quórum. tenían, a ver, así como nosotros defendemos justamente estas banderas históricas que ha tenido el vecinalismo respecto puntualmente al hospital, Sí. ellos también venían con una idea histórica de que el hospital debía seguir siendo municipal. Nada, en ese punto no coincidimos. Perdón. En ese Cuando punto, yo lo miro a Paulo y él, ustedes Ok. no se metan. Así que nada, ellos tenían justamente su idea al respecto, hicieron uso en ese caso de su derecho, en este caso de no dar quórum o incluso expresarse en contra, pero bueno, nosotros no cambiamos la visión que teníamos desde siempre. Exacto. Bien. Bueno, han sido coherentes. También lo fueron coherentes con la termoeléctrica. Yo recuerdo un almuerzo que hicimos acá, que lo hicimos bajo los robles, que estabas vos, y había algún que otro personaje de la política opositora al gobierno que los acusó de la falta de coherencia, y en realidad ustedes siempre estuvieron a favor de la termoeléctrica, para bien o para mal, no importa si es correcto o no, pero siempre estuvieron. De hecho, fue uno de los conflictos una de las cosas que originaron un conflicto muy grande en la gestión anterior Así con el es. gobierno nacional. El problema en todo caso, cuando fue el tratamiento de la termoeléctrica, lo tuvo el oficialismo, en lo cual había sectores que no participaron de la sesión en la cual se trató y que alzaron la voz al respecto, porque justamente hubo un cambio, porque incluso el mismo intendente Boto en su campaña electoral, en su plataforma, proponía la erradicación de la termoeléctrica. Cuando llega el gobierno cambia la visión, allá él. Nosotros nos mantuvimos, en este caso los concejales representantes nuestros en ese momento. Cambiar de opiniones de sabios, dice un viejo refrán árabe o hindú, no recuerdo exactamente. Está bien, yo creo que hay que ser responsables. También en la política tenés que tener el doble de responsabilidad antes de decir o hacer algo. El problema es que el pensamiento o ideas que tenían antes generaron muchas discordias, muchos problemas al gobierno anterior, y sobre todo en el tratamiento de este tema en particular en ese momento. Cuando hablo justamente de responsabilidad me refiero a eso. Fue la bandera que tuvieron entre 2017 y 2019 para limar todo lo que pudieran al entonces gobierno municipal, levantando justamente esa idea casi como un valor que, bueno, cuando llegan al gobierno resulta que no era tan así. Nada, son cuestiones que nosotros vamos a seguir diciéndolas y la vamos a seguir marcando. Ya lo ¿no? dijo Groucho Marx, estos son mis principios, si no le gustan tengo otros, así que la política vos sabés que es el arte de lo posible. Así es. Y así también es. el de muchas veces... Cada uno Igual- en su posición hace y marca lo que cree. ¿no? Quiero hacer una conclusión de todo esto. Vos fijate cómo todos esos sectores que llevaron a cabo una campaña de desinformación para confundir a la gente, inclusive diciendo de que la termoeléctrica contaminaba, justamente pasaron varios años y no hay una sola denuncia por contaminación en contra de la termoeléctrica, y cómo toda esa campaña de desinformación y de engaño que llevaron adelante muchos de esos sectores se le volvieron en contra, y hoy lo que dicen muchos de esos personajes que en aquel momento inclusive llegaron a tomar el recinto del Consejo Deliberante en alguna de esas sesiones allá por el año 2022, hoy la opinión de cualquier tema que hablen carece de valor, porque ya demostraron de que no los mueve
realmente el medio ambiente, el cuidado del medio ambiente, sino que lo que los mueve y lo que persiguen son otro tipo de intereses que para ellos resultan inconfesables y no se animan a decirlos públicamente. Por ejemplo, que quieren que le vaya al gobierno municipal de la peor manera posible, como en su momento decía Francisco, al gobierno anterior. Exactamente, ese era el objetivo de ellos. Y por eso, digamos, el mal que se le hace cuando hay tanto cambio de opinión, por decirlo así, porque al final termina limando, como decía, la credibilidad de la política en general, ¿no? Exacto. Porque si hoy decís A y mañana decís absolutamente lo contrario, te puede pasar una vez, pero que te pase siempre o con la mayoría de los temas y estamos en un problema. Y aparte hay una cuestión fundamental, vos podés cambiar de opinión, pero en base a partir de la información. Vos podés pensar de alguna forma sobre algún tema, pero si tenés y adquirís información nueva, podés cambiar de opinión. Pero acá cambiaron de opinión con la misma información que tuvieron siempre. Y ahí resultó evidente, para toda la gente que más o menos sigue o siguió el tema, quedaron en evidencia de que lo único que perseguían eran intereses políticos, no intereses del cuidado del medio ambiente. Lamentablemente para ellos, porque muchos de esos dirigentes en algún momento tenían algún tipo de seriedad y la han perdido. Iba a hacer un paréntesis, no solo el cuidado por el medio ambiente, sino por el cuidado de los vecinos que viven cerca, porque tampoco hay denuncias por ruidos molestos. Pero es que no es cierto, vos has estado ahí. Recuerdo un programa, no recuerdo con quién, el que vos dijiste que habías estado. Y porque aparte no es que la termoeléctrica está prendida todo el día. Funciona cuando es necesario. Y no es necesario que esté prendida las 24 horas del día. Y estamos hablando además de, porque viste que muchas veces se hablaba de la tercera categoría, categoría. La tercera categoría es solamente una categoría en la que están incluidas diferentes tipos de rubros. Acá la discusión en todo caso era sobre el rubro, no sobre la categoría. ¿Por qué digo esto? Porque justamente para querer lograr más impacto se quería comparar a la termoeléctrica con lo que fue Curtarsa. Entonces se había puesto la discusión de una forma, había llegado a un punto tan ramplón, digamos, tan bajo, que terminaron, yo creo que incluso antes de del 2019, sí, terminó evidente para los que seguimos el tema de que no se quería discutir el medio ambiente, sino que se quería otra cosa, sí, que el objetivo, bueno, por varias razones lo terminaron logrando, ¿no? Quedó sí totalmente de manifiesto cuando llegaron al gobierno, hicieron todo lo contrario, se dieron cuenta de que la termo no era contaminante. Pero bueno. En esto te podemos dar la razón Alejandra y yo, que por lo menos en lo que respecta a mi función como concejal, la primera sesión en la que participé oficialmente como concejal electa fue una sesión extraordinaria allá por el año 2018 en la que se pretendía tratar este tema y comenzaron los problemas en el Consejo Deliberante. Que habían sido aprobados, en un momento fue aprobado y bueno, se vetó, bueno, pero no sé, chicos, tenemos que hacer un corte. Y no tenía interés en hablar tanto de este tipo de cosas, saben que la idea era que ustedes cada uno, sobre todo los tres que se van, puedan contar sus experiencias. Bueno, ya veremos cómo sigue esto. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos. Seguimos iluminando los barrios. Seguimos iluminando Luján. En estos últimos 2 meses instalamos más de 1.200 nuevas luminarias y estamos poniendo otras 600 más por mes. Hoy más de 30 barrios ya disfrutan de cobertura lumínica al 100%. Cada cuadra, cada calle. Cada semana un nuevo barrio completa su iluminación total. Seguimos haciendo un Luján para vivir bien.
se suman estas 4 pick-up, estas 4 camionetas Amarok a la plantilla municipal, que vamos a hacer una apuesta muy fuerte por el 109. Queremos que sea el gran número de emergencias del partido de Luján. El proyecto de creación del Cuerpo de Prevención Comunitaria, que va a tener un régimen completamente nuevo. Este va a ser un cuerpo complementario a la policía bonaerense. Va a ser nuestra policía municipal. Va a poder portar armas no letales y va a tener un ciclo de formación muy importante que se va a realizar aquí en nuestro distrito. Entre todos, porque nadie se salva solo, construyamos una ciudad, un Luján, que recupere el orgullo y que realmente sea uno de los distritos más seguros de la provincia de Buenos Aires. Bueno, ya estamos de nuevo al aire, nuestro segundo bloque. No dije que nuestro primer plato fueron unas riquísimas proboletas, muy ricas estaban, con rúcula, con tomatitos cherries y no sé qué más, muy ricas. Y ahora estamos comiendo un pollo con una salsa agridulce de mango, muy, muy rica. Es carne. Ah, es carne. Ah, no es pollo, tenés razón. ¿Sabes por qué? Bueno, no importa, es carne, tienes razón. Dije pollo porque ayer pasé por... ¿Ves? La 30 me faltaba. Esa es nueva. Bueno, no tan nueva. La 30, carnicería en la acera 702, Las Heras y Alsina. Una carne exquisita. Digo que faltaba un pollo porque ayer pasé y compré pollo. Una carne riquísima, una carne chorizo, morcillas, riñones, lo que usted necesite para un asado o bondiola, las costeletitas de cerdo. La 30, Diego, un encanto amoroso,
y la gente, los chicos que están ahí que atienden, un amor. Bueno, Las Heras y Alsina, una carnicería de 10. Te quedó el chivo y todo en el medio. Muy bien. Bueno, chicos, cuéntenme un poquito qué van a hacer ahora los 3 que ya no son más concejales. María, ¿vos qué vas a hacer? En primer lugar, enfocarme al 100% en proyectos académicos que me han quedado pendientes por resolver. Por ejemplo, universidad. ¿cuál? ¿Vos estás estudiando comercio exterior? No. Relaciones internacionales en la Universidad del Salvador. ¿Y cómo vas? ¿Cuánto te falta? La tesis. A vos te pasa lo mismo, tenés que dar una tesis, ¿no es cierto? Así es, estamos en la misma situación, que la vamos a resolver prontamente para terminar una etapa, como decía María La Paz, desde el punto de vista académico, y después obviamente seguir, porque hay, la verdad que más allá de... Sí, obvio, más allá de la tenemos una situación que vamos a resolver prontamente. Esa es la que me interesa. No, que en realidad que es una situación a resolver porque obviamente que a uno son cuestiones que le han quedado pendientes en su momento, cuando uno traía el ritmo del estudio de la cursada, por llamarlo de alguna forma. Te va llevando a preparar los obviamente, exámenes. Que por cuestiones laborales y en este caso también relacionadas con la política, uno quizás la fue dejando de lado o en segundo plano. Y que en algún momento se iba a hacer, y bueno, son cuestiones justamente, vuelvo a decir, que uno las quiere resolver para terminar una etapa, para abrir otras etapas también relacionadas con el estudio, en ese aspecto. Bien, ¿sobre qué harías tu tesis? El rol que cumplió la Organización Mundial de la Salud durante la pandemia de COVID-19. Ah, bien, muy bien. Un rol polémico. Sí, pues Un rol estoy polémico. totalmente en contra, a ver. Tengo que prepararlo. Está bien. No me expongas así. Tu hipótesis, bueno, la hipótesis de ella es que fue paupérrimo el papel de la Organización Mundial de Salud. Esa es tu hipótesis. La mía también. Yo creo que la Organización Mundial de la Salud manipuló muchas estadísticas, muchos informes, muchos enfoques para tomar determinadas decisiones. Que algunos países siguieron esas decisiones y que otros, por el contrario, no las acataron. Tuvieron su propio modelo de gestión de la cuarentena, de la pandemia. Y creo que a nivel Argentina la hemos sufrido ampliamente, porque si vos haces un análisis histórico, revisionista, Alberto Fernández siguió a rajatabla los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud. De la boca para afuera. De la boca para afuera, bueno, pero que lo sufrimos nosotros, con cuarentenas eternas, destruyendo la matriz productiva, la matriz comercial, haciéndole la vida imposible al sector privado, en definitiva, en muchos aspectos. No, pero además se le ha hecho críticas desde el punto de vista de la asistencia a los países, como el famoso mecanismo COVAX, que fue algo que con el tiempo fui descubriendo. No seguí durante aquellos años el comportamiento, las directivas de esa organización, y ahora que me planteo este tema para mi tesis, descubro que ha sido muy criticada por el mecanismo COVAX, que pretendía entregar la mayor cantidad de vacunas a países en desarrollo, y que han habido descubrimientos de que se hizo lo contrario. A ver, mucha vacuna a países en desarrollo. Y se hizo lo contrario. Yo creo que los países en desarrollo, entre los cuales incluyo la Argentina, fuimos conejitos de indias. Yo no sé si en Rusia, en Alemania, vacunaban con las vacunas que nos trajeron acá, o que
Bueno, es una de las cuestiones que algunos países están investigando. Las consecuencias aparte de las vacunas. El famoso herpes, le digo yo que tiene un nombre que nunca me lo acuerdo, vos seguro que lo sabés, es lo que antes le decía, que es consecuencia de las vacunas. Tumores que han aparecido en personas como consecuencia de que se vacunaron 3, 4, 5 veces. Inclusive en gente joven, esterilidad. Pero ahora lo dicen. Yo, viste, ni me vacuné, ni me agarré COVID, ni hice la cuarentena. Yo realmente, menos mal que ahora ya no estamos en ese, porque si no me meten en cana, teóricamente. Ya estaría en cana. Ya estaría en cana. No seguiste para nada las órdenes. El protocolo no. No. Salía... A ver, que con el paso del tiempo, por más que suene fuerte decirlo, el país estaba a mano de un delincuente. Tal cual. Un delincuente moral, más allá de sus problemas judiciales. Un delincuente moral que quería encerrar a la población mientras él estaba de fiesta en la quinta residencial de Olivos. Lo más grave de todo esto, porque uno obviamente puede discutir o podemos conversar sobre lo que fue la pandemia en sí, ¿no? Y el rol de los organismos internacionales y hasta el origen mismo de la pandemia. Lo grave de todo esto es que después de que termina el mandato Alberto Fernández, exministros de él salen a reconocer públicamente que la causa por la cual se extendía la cuarentena y las escuelas permanecían cerradas era meramente política, era meramente para buscar un beneficio porque supuestamente eso le sostenía la popularidad del presidente. Es decir, un nivel de perversión pocas veces visto, ¿no? Porque era un avasallamiento de los derechos individuales de cada uno de nosotros, porque el daño que se hizo, por ejemplo, con las escuelas cerradas, lo vamos a arrastrar durante muchísimos años, con lo cual realmente es perverso lo que ocurrió. Chicos que dejaron de pertenecer Sí. al sistema educativo y que nunca más volvieron. La escuela además es un lugar de vinculación, no solamente se va a aprender, sino también aprendes a vincularte, haces amigos. Por eso, perdón, Francisco, por eso creció tanto la tasa del suicidio de adolescentes. Eso es hubo un terrible. impacto directo en la salud mental. Eso es un tema del que deberíamos hablar mucho más, la salud mental en el mundo en general, pero en Argentina en particular. Es un tema que creo que con la pandemia se agravó muchísimo y tiene que ver con esto, tiene que ver con que no había espacios de vinculación, con la soledad, con el aislamiento. Y a los adultos también. A los adultos también. Sí. Digo, las dos puntas, para mí los más afectados terminan siendo las dos puntas, los más chicos y los más grandes. Yo tengo amigos que durante un año no vieron a sus nietos. Sí, tremendo. Se morían de tristeza. Fue tremendo. O morir solos. Realmente. O no poder despedir es a tu desgarrador. hijo, a tu madre, a tu hermano que se Es murió. desgarrador. No, es terrible. Es desgarrador. Lo desgarrador, yo vuelvo a repetir, lo desgarrador es, o vuelvo a decir para que no me corrija la doña del programa, vuelvo a decir que lo desgarrador es cuando te enterás de que detrás, al menos en Argentina, detrás de la cuarentena eterna y de las escuelas cerradas y del avasallamiento a las libertades individuales había una motivación política. Eso es imperdonable, realmente imperdonable. Y las consecuencias las estamos pagando en este momento con respecto a la educación, las escuelas cerradas, las escuelas funcionando a media máquina, los chicos con problemas psiquiátricos. Argentina en décadas atrás era el mejor país en Iberoamérica prácticamente en materia educativa y hoy somos el hazmerreír de América Hace Latina. rato que dejó de serlo. Exactamente. Ya desde los años 80. La pandemia profundiza un proceso que viene de varios deterioro. años. Argentina era un país que tenía el mejor nivel educacional público, ¿no? Educacional a nivel primario, secundario y universitario. Estábamos en la misma altura, al mismo nivel que los yanquis. Así es. Que ya era mucho decir, pero bueno. Nosotros estábamos acostumbrados, sobre todo tu generación y la generación de mis padres, a que el analfabetismo no fuese un problema. Cosa que para nosotros era algo natural, para los países de la región todavía seguía siendo un problema. Hoy hemos vuelto a tener aún cuando van al colegio. Y es inaceptable. Aún cuando van a la escuela. Es inaceptable. Terminan el primario y no saben leer o escribir. Es inaceptable, realmente no problematizar eso.
No se corrige No porque se corrige, lo dicen traumas, que no hay, claro. traumatizás. Yo recuerdo, bueno, he tenido falta de ortografía. Escribir Como todos. 20 veces. Sí. Y en rojo al costadito del cuaderno, y la vergüenza que te daba eso te hacía aprender sí o sí. Y creo que nos salimos mal. O sea, son correcciones que eran importantes. Quizás de otra forma ahora, obvio no lo vamos a hacer igual. Pero las correcciones siempre tienen que estar. Mira, los métodos van cambiando con el tiempo. El tema es que los métodos sean efectivos. Tienen que ser efectivos. Cuando vos cumplís objetivos, Sí, es decir, obvio. que al terminar la escuela primaria y secundaria salen personas funcionales con las herramientas para poder desenvolverse, usa el método que quieras. El problema es que se aplican métodos y se insisten en métodos que no son funcionales. Y terminamos con una crisis educacional gravísima Terrible. que es realmente preocupante. O sea, afecta el futuro del país, el recurso humano argentino. Es complicado. Muy complicado. Es terrible. Después, haciendo un poco de enlace con la cuestión de la educación, yo soy un convencido que muchas veces la falta de trabajo que hay en la actualidad, la desocupación o el empleo precario que existe en un gran porcentaje es debido a la falta de educación. Se han perdido oficios como un cinguero, como un yesero, como un matricero, por falta de educación, y hay empresas e industrias que todavía necesitan esas profesiones, esos oficios que no los consiguen a raíz de la falta de educación. Se ha deteriorado tanto la escuela técnica, el bachillerato, en muchos aspectos, que hoy estamos viendo las consecuencias. Porque no es solamente la falta de empleo por una cuestión económica. La falta de empleo también es debido a la falta de educación. Vuelvo a repetir, hay empresas multinacionales, empresas pymes y empresas chicas que necesitan determinados oficios y que no encuentran un recurso humano adecuado para cumplir esa tarea. Y eso es a causa del desastre y la destrucción del aparato educativo de este país. Vos fíjate que conseguir un buen gasista, o un buen plomero, o un buen herrero, es más difícil que conseguir un cardiocirujano. Puede ser. Totalmente. Puede ser. Totalmente. Hoy los oficios no están. Y yo creo que también tiene que ver, Aus, nosotros estamos viendo hoy las consecuencias de algo mucho mayor. Nosotros lo analizamos más a nivel local, pero también eso se replica a nivel provincial y nacional, que es que durante años no se han podido alcanzar acuerdos o alcanzar consensos para poder hacer las reformas que nos permitan salir del pozo en el que estamos. Porque nosotros podemos discutir ideológicamente, yo pienso A, vos pensás B. Ahora, creo que lo que deberíamos estar de acuerdo es que los objetivos se cumplan. Si vos tenés chicos que no saben, si vos tenés salud que no funciona, si vos tenés seguridad que no anda, estabilidad económica que no existe, y entonces tenemos que avanzar en reformas. Durante años eso no se dio, y esperemos que ahora comiencen a generarse esas reformas, que pueden ser perfectibles, que pueden ser mejores o peores, pero es necesario que se modifiquen la estructura en la que estamos. Porque también es cierto de que si nosotros y esto es una posición propia, ¿no? Si nosotros no pensamos en una reforma educativa, en una reforma, en actualizar normativa laboral, en actualizar normativa de inserción laboral, no vamos a salir de esto. Nos vamos a quedar en la queja, en el diagnóstico, y no vamos a avanzar en nada que nos permita mejorar. Esperemos que esto también empiece a darse a nivel nacional. Lo necesitamos. Es que si se da a nivel nacional, el tema es esto, si se da a nivel nacional, esto es una pirámide, de arriba abajo. Así es. Si se da en el nivel más alto, hay posibilidades de empezar a recuperar. Ahora, cuando tenés un presidente que hace gala de una mala educación en cuanto a las formas, pero que te das cuenta que es bruto, te das cuenta que no es un tipo culto. Bueno, ninguno de nuestros presidentes ha sido muy culto, que digamos, ¿no? Pero suponete. Entonces, es imposible que a nivel popular, y ahora que digo popular, la culpa de todo esto la tiene el populismo. Cuando empezaron estos gobiernos populistas, era nivelar para abajo. No, los chicos no pueden repetir. No, pobre, no, porque te imaginas que, ¿cómo lo vas a discriminar? Él repite y el otro no. Pero más allá de eso, es que hemos tenido, lo hemos hablado con vos muchas veces,
que este no es un problema ni financiero ni económico, es un problema moral. Argentina tiene una crisis moral desde hace... ¡Pauli! La Argentina tiene desde hace rato un problema, una crisis moral, que es lo que nos está llevando cada vez más cuesta abajo en la rodada. No importa si aparece un presidente que te pone la deuda externa en cero, tucu. No es un problema ni económico ni financiero, es moral. Y hasta que no se solucione eso, este país no avanza. Bueno, pero a mí me parece también que han habido, y esto la responsabilidad no la tiene un solo dirigente, sino esto viene desde hace 40 años. Pero yo me voy a referir a un aspecto positivo, lo hemos hablado en algunos otros almuerzos. Al menos desde hace un tiempo esta parte estamos poniendo arriba de la mesa que necesitamos tener una conducta fiscal, monetaria, económica para generar una estabilidad, porque no podemos seguir en la misma situación en la que veníamos. Y eso me parece que, al menos en la campaña 2023, se había visto un consenso más o menos generalizado, al menos entre los tres primeros candidatos, de que era necesario llegar a un equilibrio en ese aspecto, porque si no salimos de eso, no generamos un consenso en ese aspecto, y no vamos a poder mejorar. Y eso creo que la gente lo entendió, y yo por lo menos lo veo en la calle, hablando con la gente, en la sobremesa del domingo, hablando con la familia. Es un debate que volvió a la discusión cotidiana, y me parece sumamente positivo, porque por lo menos dejamos de discutir la importancia del agua para la navegación y nos ponemos a discutir o a pensar de, tenemos que seguir, tenemos que ir hacia una estabilidad económica. Si no tenemos eso, y difícilmente vamos a poder discutir las otras cuestiones, porque vamos a andar de crisis en crisis. Otros países lo entendieron, ¿por qué nosotros no? Después, por supuesto, Pepo, te puede gustar más o menos la forma de Milei, pero me parece que se está dando una discusión que va en ese sentido, discusiones trascendentes realmente, de fondo, que nos debíamos como sociedad discutir eso, pensar hacia dónde vamos, económicamente hablando. Mira, por ejemplo, con respecto a las reformas, una de las cuestiones que se va a debatir en los próximos meses en el Congreso es el tema de la reforma laboral. En muchos rubros, en muchos oficios del mercado laboral, todavía se están llevando a cabo o se están rigiendo con contratos o convenios laborales de hace 40, 50 años, con cuestiones básicas como por ejemplo querer imponerle el mismo convenio colectivo de trabajo a Toyota que al taller mecánico del barrio Santa Elena. Entonces es imposible que el taller mecánico del barrio Santa Elena ponga a un empleado en blanco si va a tener que cumplir el convenio colectivo de Toyota. Aunque el señor que tiene un mini mercado en un barrio pague lo mismo que Carrefour. Nuevas formas de trabajo que no existían hace 50 años, el teletrabajo, el trabajo a distancia, freelancer, son cuestiones que hay que discutir. Hay que adaptarlas también. Argentina en la actualidad tiene solamente el 13% de su población como trabajadores en blanco activos, son 6,5 millones. Tenemos los mismos índices que países como Bangladesh, que están directamente en el cuarto mundo, por llamarlo de alguna forma. Ningún país asimilable a la Argentina tiene tan bajos niveles de empleo en blanco formal, y esto es debido a una legislación absolutamente anticuada que se quedó en el tiempo y que no se ha adaptado a las nuevas modalidades de trabajo, a las necesidades actuales de la economía, del mercado laboral y del trabajador y también del empleador. Si no se piensa ni siquiera cambiar en ese aspecto, cada vez el porcentaje va a ser menor y los sindicatos directamente van a dejar de existir porque no van a representar a nadie. Y todos los empleados y todos los trabajadores van a estar en negro, porque nadie va a querer tomar un empleado en blanco con una legislación tan restrictiva, tan regresiva y tan anticuada. Y lamentablemente hay un sector importante aún en la política que se niega a debatir esto. ¿Los sindicatos, por ejemplo? No, cuando hablo de un sector de la política me refiero al kirchnerismo más duro o más fundamentalista, que recién ahora pareciera que están dispuestos a debatir o a intercambiar algunas ideas, pero no se sabe bien qué es lo que quieren decir o lo que buscan, porque hasta ellos mismos se están dando cuenta de que la situación es insostenible. Yo creo que se está llegando a una mayoría igualmente.
lo veremos después del 10 de diciembre con el recambio, pero por lo que se puede ver, lo que se puede percibir, habría una mayoría que está dispuesta a discutir en serio este tipo de reformas. Es que esa reforma Y esta mayoría laboral, obviamente está, perdón Pepo, está encabezada obviamente por el oficialismo nacional, pero que viene acompañado aparentemente con los diputados y senadores de los gobernadores de las provincias, que están interesados en que esto también pueda discutirse. Porque creo que hay dos cuestiones fundamentales para discutir antes que cualquier otra cuestión. La cuestión laboral y la cuestión tributaria. Digo, no podemos nosotros seguir en la estructura nacional y provincial que tenemos de impuestos. Tenemos una carga muy grande de impuestos nacionales, pero sobre todo de impuestos provinciales. Ahí no te queda alternativa más que llegar a un acuerdo real, sostenible, de un pacto fiscal entre provincias y nación. Ingresos brutos en las provincias es realmente altísimo, te baja cualquier tipo de competitividad económica y laboral también. Tenemos un problema gravísimo de, por ejemplo, cobro de impuestos aduaneros, cuando no se puede hacer eso en las provincias del interior. Realmente estamos en una situación tributaria que hay que ordenar y regular si realmente queremos salir para adelante. Realmente queremos salir para adelante. Yo creo que estamos teniendo, sobre todo el año que viene, que no es un año electoral, la posibilidad de discutir, de debatir al menos estas dos cuestiones que creo que son muy importantes, con el compromiso obviamente de que sea duradero, porque han habido otros acuerdos fiscales en el pasado, pero que no se sostienen, se caen a los 2 años. ¿Y por qué se caen a los 2 años? Y porque falla todo lo demás. Falla la cuestión macro, falla el compromiso de la nación en cuanto al equilibrio fiscal, en cuanto al equilibrio monetario. Por eso me parece importante que, más allá, repito, de que te guste más o menos el presidente Milei, estamos en una época en la que se están comenzando a discutir cuestiones de fondo. Lo cual me parece auspicioso. Creo que al margen o más allá de los problemas graves que tenemos al menos la oportunidad de empezar a discutir cuestiones de fondo. Veremos si estamos a la altura. Sí, como comúnmente se dice, tomar el toro por las astas. Sí. Que Que todo esto, por supuesto, uno dice, ¿y por qué no se hizo antes? Bueno, los procesos sociales históricos son así, la madurez de la sociedad se va dando en base a los eventos históricos. Macri no hubiera podido hacerlo, claro, ni no se podía porque era otra... No es que no hubo un intento, y lo intentó, no le dieron los cojones o lo que fuera. Había una sociedad que no le había dado ese mandato. Esa es una realidad. Milei asume con un mandato diferente al mandato que tenía Macri. Sí, con el hartazgo de la gente con todo lo que... Exactamente, como el mandato que tuvo Menem en su momento. Por lo general se da que cuando un presidente asume después de una crisis casi terminal, como en el caso de Alfonsín o de Alberto Fernández, el presidente que sí que tiene un margen mayor para hacer reformas de fondo, porque el mandato de la gente es, estabilizame la economía. Sí. Necesito que esta locura de la hiperinflación que estábamos viviendo se termine. Sí. Pero bueno, creo que es una oportunidad que ojalá que como sociedad podamos aprovecharla. No, se hizo un silencio. No, es que no sabía si iba. No, que esto que decía Francisco con respecto a la visión que debe tener y que yo creo que está teniendo en su mayoría con respecto a estas necesidades, a los avances que hay en mayor o menor medida, también son vistos desde el exterior. El presidente en este momento es muy bienvenido en tantísimos países del exterior, y los países de la región también están comenzando a sentir esa necesidad de dejar la idea de la patria grande para empezar a salvarse. También hay algo que a mí me llama la atención. Yo creo que tendrían que dejar de lado las ideologías. No que si sos de derecha o que si sos de izquierda. Un país necesita determinadas cosas que se las va a dar una ideología de derecha, y necesita otras cosas que se las va a dar una ideología de la izquierda. Entonces, es mirar simplemente qué es lo que más necesita el país que ahora estoy gobernando. Acá en Argentina, ¿qué es lo que más falta hace? Primero, credibilidad. Estabilizar. Que los políticos no la tienen. Y después,
la estabilidad, no, pero no solo económica, la estabilidad jurídica, que acá no existe. Es un combo. ¿Viste? Sí, 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 la es una estabilidad sumatoria. social, que acá tampoco existe. Sí, sí. O sea, a nivel macro tenemos una estabilidad de que no hay una hiperinflación, que era lo que parecía que se venía, que no hay un desmadre total en los precios. Ahora, yo en el todos los días es lo que discuto siempre con Paulo. Paulo me dice, no, los precios son los mismos. Para mí, yo voy siempre al... ¿Te imaginas? No me puedo ir ni a Walmart ni a Dove porque compro para el día. Siempre encuentro que hay Bueno, una pero pequeña... hubo una estabilización. Sí, eso no, se reconoce. no es lo mismo. En una época yo iba el lunes al supermercado, No, era un gastaba desquicio. 10, iba el Era jueves un y desquicio. era 18. Era un desquicio. Digo, una cosa validada con la otra. Digo, Argentina lamentablemente perdió, como vos bien decías, lo más preciado que tiene que La tener credibilidad. un país, que es la credibilidad. Tanto interna como externa. Totalmente. Por Se eso ha roto ganó, todo, por ¿no? eso ganó Milei, si no hubiera ganado un político. Y por eso yo creo que, como decía, una cosa validada con la otra. Primero tenemos que estabilizar y tenemos que demostrar que estamos a la altura de que vamos en el camino correcto. No podemos pasar de 200% de inflación a cero en cuestión de un año porque es muy Sacalo. difícil. Echar. El gato Maxi. Maxi. Se llama Maxi. Maxi. Viene a visitarla. Y por eso llamalo a Andrés que lo sabe. por eso me parece importante que estamos en ese camino. Todavía falta, y falta mucho, por supuesto, pero estamos en ese camino de recuperar, primero terminar la estabilización en la que estamos y después sostenernos en el tiempo, que es lo que nos va a dar a nosotros la credibilidad. Claro, y esto eso va a ser lo más difícil. Lo más difícil, ¿por qué lo más difícil? Porque acá no es una cuestión de un nombre. Yo, por supuesto, creo y le reconozco es cuestión un de mérito. político de Estado. Le reconozco un mérito fundamental al presidente Milei. Ahora, no empieza ni termina con él. Esto es a lo largo del tiempo. Tal Y cual. creo que acá tenemos la oportunidad de lograr un consenso generalizado, el segundo consenso generalizado en lo que va del 83 para acá. El primero, ¿cuál fue? Sostener la democracia. Es decir, sostener las instituciones a pesar de. Hemos pasado situaciones muy complicadas y como sociedad hemos tenido la decisión de sostener las Y instituciones. eso es algo que ahora ya nadie discute. A nadie se le Fundamental. ocurriría- Y eso es un mérito de la sociedad. Poder haber sostenido, incluso en momentos difíciles como fue la cefalea del año 2001, sostener los levantamientos militares en los Cuando años fue 80 y en Felices 90, Pascuas. sostener la institucionalidad. Bueno, ojalá podamos nosotros ahora encarar el segundo gran acuerdo que nos falta, que es la estabilidad macroeconómica para pensar el país de acá 50, 60 años Sí, adelante. pero si no hay estabilidad jurídica, que no la hay, La estabilidad económica va también ligado a la credibilidad, a la estabilidad jurídica, a varias cuestiones que se han roto en este tiempo. no podemos Eh, tener el poder judicial que tenemos, Francisco. Estoy de acuerdo. Hay cosas que las hacen bien. Por ejemplo, el haberla puesto en prisión a Cristina Kirchner. Ahora, lo que no está bien es que esta mujer esté en su casa, pero esté como podés estar vos en tu casa, que te vienen a visitar todos tus amigos. Estoy de salís acuerdo. al balcón Igualdad y ante la ba- ley. Tuiteando. Tuiteando, bailando, basta, que la manden al Calafate. ¿Cómo se llamaba la de la prisión que había donde estaba el petiso? La del fin del mundo, La la de de Ushuaia. la de Ushuaia. Que la manden ahí, que bailen en el balcón sola, como sea. Pero bueno, ya nos vamos a salir de temas si seguimos con esto, pero bueno. Todo esto, para recordar, surgió de la pregunta que vos hacías de cuál era la idea de los concejales que terminan de irse. ¿Y después terminaste hablando vos? Sí, es verdad. ¿Viste? No hablo más, pero disculpas. ¿Viste? No los dejaste a los chicos decir. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y ahora sí, chicos, el último bloque es para ustedes tres. Pausa y volvemos. Seguimos iluminando los barrios. Seguimos iluminando Luján. En estos últimos 2 meses instalamos más de 1.200 nuevas luminarias y estamos poniendo otras 600 más por mes. Hoy más de 30 barrios ya disfrutan de cobertura lumínica al 100%. Cada cuadra, cada calle. Cada semana un nuevo barrio completa su iluminación total. Seguimos haciendo un Luján para vivir bien.
Se suman estas 4 pick-up, estas 4 camionetas Amarok a la plantilla municipal, que vamos a hacer una apuesta muy fuerte por el 109. Queremos que sea el gran número de emergencias del partido de Luján. El proyecto de creación del Cuerpo de Prevención Comunitaria, que va a tener un régimen completamente nuevo. Este va a ser un cuerpo complementario a la policía bonaerense. Va a ser nuestra policía municipal. Va a poder portar armas no letales y va a tener un ciclo de formación muy importante que se va a realizar aquí en nuestro distrito. Entre todos, porque nadie se salva solo, construyamos una ciudad, un Luján, que recupere el orgullo y que realmente sea uno de los distritos más seguros de la provincia de Buenos Aires. Bueno, ya estamos de nuevo al aire, nuestro tercer y último bloque, con 4 concejales de la oposición, 3 que ya terminan este año su mandato, y que bueno, ahora se van a despedir cada uno, y antes no, vamos a empezar, porque Alejandra tiene que irse ya. Alejandra, gracias por haber venido. Gracias a vos. Muchas gracias por haber colaborado siempre con todo lo que te he pedido. Y despedirte de nuestra audiencia. Bueno, muchas gracias, Pepo, por tenerme en cuenta. ¿Cómo no te voy a tener en cuenta? Por insistir que venga. No, la verdad que agradecida. Y bueno, etapa cumplida, etapa terminada. Ahora vendrá otra, estoy haciendo todos los papeles de la jubilación. Ya. Y ya me queda muy poquito, así que tengo también ese tema, cambiar de trabajo. Así que bueno, todos cambios, pero muy positivo siempre. He aprendido aún de lo malo,
aprendido, pero me gustó mucho trabajar por el bien de la ciudad y poner siempre ese toque, ¿no? Yo creo que todos ponemos un toque de lo que aprendemos, conocemos, lo que traemos, la experiencia, todo sirve para que se pueda lograr todo lo que se fue logrando. Creo que fueron años muy positivos y bueno, me va a quedar el recuerdo de todo lo pasado y que siempre voy a estar dispuesta y voy a ir como vecina a llevarle a Francisco Muy bien. Los reclamos. los Y las proyectos. felicitaciones también. Sí, obvio. Menos mal, gracias. Pero... Y las felicitaciones también. Ahora sé cómo se trabaja bien el consejo, así que con mucho respeto voy a ir. Pero bueno, gracias por todo, Pepo, y gracias, chicos, por este tiempo. Y no voy a llorar como el lunes, lloré un montón. Lloraron todos, ¿no? Yo lloré un poquito. Pero bueno, también por todas las cosas vividas. No, porque yo Muy creo que lindo. en ese momento se vivió algo muy emotivo, que es como cuando terminas quinto año, ¿viste? Sí, Sí. Que por ahí con la que te matabas en el colegio ese día, te abrazás y llorás porque Sí. sabés que es una etapa que termina. Bueno, María Alejandra, muchísimas gracias por haber estado. A usted, sea breve, porque usted no tiene que... a vos Seré el breve. año que viene te espero, querido. Seré breve. Bueno, gracias. Aquí estaré. Nada, agradecerte como siempre la invitación, poder conversar con mis compañeros de bancada. Como bien decía Alejandra. Mari, fue un momento emotivo porque realmente nosotros tenemos un sentido de equipo cuando trabajamos. Y bueno, cuando me tocó despedirlos medio que me quebré un poquito. Obviamente vamos a seguir trabajando en equipo, cada uno desde el lugar que nos toque, pero bueno, detrás de la banca es donde sucede todo el resto, ¿no? Laburo en las comisiones, somos amigos en lo personal, entonces se mezclan un montón de Lo que cuestiones. pasa es que se van 4 concejales, María Alejandra, Paz, Agustín y Andrés Salvato, con el que estos 2 últimos años he estado muy ligado. Muy ligado. No solo en la parte afectiva o personal como es con los chicos, sino en el tema del trabajo. Totalmente, y bueno, eso es una etapa que se termina y que bueno, como digo, el laburo en equipo sigue, no es que se termine ahora, pero bueno, como vos decís, ¿viste? Cuando se termina una etapa, ahí es cuando decís, uy, bueno, se terminó, y cuando uno cae en la cuenta, se emociona. Pero bueno, lo que me emociona es eso, el trabajo y el sentido de equipo que tuvimos, y se los agradezco. Porque Pero además, Francisco, todo lo que decís es muy válido, muy importante, pero también hay otra cosa que es real. Se van, vas a quedar, no te digo solo, pero la no, gente- sigue Matías Bratisevic y Camila. y Camila, claro. Pero, claro. pero hay ahora una nueva composición del consejo, hay gente que va a Sí. entrar que no tiene experiencia. Total, cambia la situación. También A mí vas a no- tener que ser un poco la cara de la oposición, ¿eh? Sí, a ver, y no hay ningún problema con eso. No, realmente, a ver, el día después del 10 de diciembre no es algo que me movilice demasiado porque, repito, me parece que lo más importante es el trabajo en equipo con los nuestros, más allá de los cargos que se ocupen, y eso va a continuar. A mí lo que realmente me moviliza y lo que me emocionó es justamente el sentido de equipo que hemos tenido en todos estos años, porque no es fácil sostener el sentido de equipo después de 15 años de trabajar en conjunto. Y realmente por eso yo quise poner de relevancia la grandeza de estos concejales, que además de haber sido grandes concejales, No exageres. yo creo que fueron grandes concejales, sí. Creo que como lo han sido otros, por supuesto, pero creo que han sido grandes concejales. También han tenido una grandeza humana que pocas veces se ve. Y quería dejarlo de relieve. Así que gracias. Gracias a vos por la invitación. Gracias a vos, Fran, por haber venido. Paz. Bueno, también agradecerte en primer lugar a vos por todas y cada una de las invitaciones que me has hecho. A mí también me ha costado un poco al principio Mucho. estar sentada acá, participar, abrirme. Con el tiempo eso fue cambiando, cosa que me alegra mucho. Y eso mismo sucedió en la banca, reitero. Habla de un crecimiento por parte tuya, Exacto. Son las palabras que dije en la sesión pasada. Un crecimiento personal que voy a reconocer, no lo voy a dejar pasar.
Le agradezco muchísimo a todos los concejales que han trabajado conmigo, al equipo del bloque, el actual y los anteriores también. Espero haber estado a la altura de las expectativas, como dije. Espero haber sido de ayuda a todos. Y mis mejores deseos en principio para Francisco y Matías, pero también para el resto de los concejales que continúan con su mandato y aquellos que renuevan y se suman como nuevos concejales. Bueno, Paz, muchísimas gracias por haber estado. Te lo agradezco porque al principio ustedes no saben cómo me costaba que fuera un programa mío o viniera a una de las mesas. Me acuerdo las primeras, cuando todavía ustedes eran gestión, ¿te acordás que grabábamos en la Sociedad Italiana? Pobre Paz, era como... era un golpe duro de tener que ir. Pero bueno, lo fuiste superando, lo hiciste muy bien. Y como les digo, por ahí no hablaba demasiado en el consejo, pero trabajaba muchísimo, eso me consta. Paz, muchísimas gracias por haber venido. A vos, de corazón. Augusto. Muchas gracias, como siempre te he dicho a lo largo de este año. Si bien se termina una etapa como concejal, obviamente que vamos a seguir hablando con la cámara prendida, con la cámara apagada, de lo que hace a la política de Luján y a los temas cotidianos. Como cierre, simplemente mencionar que un poco y ser repetitivo de lo que hablábamos antes. Fueron 4 años intensos donde se pudieron trabajar temas importantes, algunos por la positiva y otros por la negativa también, pero obviamente siempre con coherencia, con valores determinados, con posiciones políticas totalmente convencidos. Y ahora comienza otra etapa en la que obviamente uno está desde otro lado, menos institucional, pero siempre ayudándolo a Francisco, a Matías y fortaleciendo partidariamente a lo que es la Unión Vecinal, que en el pasado mes de octubre cumplió 53 años de vida, así que queremos seguir justamente dándole vida a un partido político que hoy en día quizás los partidos políticos a veces se los denosta un poco o se les saca valor. Creo que en lo que hace la vida democrática son muy importantes y es responsabilidad de los dirigentes, de las personas justamente, que esos partidos políticos funcionen y lo hagan de buena manera. Así que vamos a estar desde esos lados en lo que hace la política en los próximos años. Bien, Agustín, te agradezco muchísimo. Siempre has sido una persona, yo lo he reconocido públicamente, lo he hecho en Desde el Living y aquí, cada vez que se te ha convocado, siempre has ido, siempre has mantenido tu postura, hemos podido charlar, debatir, discutir, pero siempre has estado presente. Espero que no te alejes, sé que no te vas a alejar, ¿no? Pero bueno, como vos decís, desde otro lugar estarás en la política, siguiendo la política. Harás tu tesis ahora, por fin, así igual es. que la señorita. Así es, totalmente. Bien. Muchas gracias, como siempre. No, por favor, muchísimas gracias a vos. Chicos, ha sido un placer muy grande tenerlos a los 4 acá. Lamento que Andrés Salvato y César Cirón no pudieran venir. Me hubiera encantado que estuvieran, porque también ellos, bueno, los dos han aportado mucho a este Consejo Deliberante. Pero bueno, no siempre las cosas coinciden, los tiempos y las fechas coinciden. Así que les agradezco muchísimo que hayan estado los 4 aquí. Espero que hayan comido bien, que hayan tomado bien. Aprovechen que son los últimos gritos de Argana, ¿eh? El año que viene, cuando vengas vos y si vos ya no va a haber Argana. Lo hemos aprovechado. Lo hemos aprovechado. Bueno, yo tengo que agradecerle al respecto a Tate Mitidiero y a Juanjo Mitidiero, que durante tantos años vinieron auspiciando este programa. Les agradezco, por supuesto, a www.arganawines.com.ar. A Todo Uniformes en la calle Francia entre San Martín y Mitre, a Ciudad Esmeralda de Mercedes Infran, al estudio jurídico del doctor Julián Curone, Sarmiento 989, Sarmiento y San Martín. A todo Uniformes ya lo dije, y Paulo se me fue. Anda 30. A la carnicería La 30 en
Las Heras 702, Las Heras y Alsina, unas carnes exquisitas. Ese pare usted, no se meta cuando no lo llaman. Ya me hiciste perder. Bueno, a lo de Ambrosio, parrilla y restaurante en Río Colorado, entre Ruta 5 y Autovía 5, a Motoluján en 9 de julio al 900, a las mini cakes de Sofi Pérez Rodríguez, que son los postres que estamos comiendo últimamente, a Cristina, que nunca sé ni el teléfono ni la... Ah, sí, en la calle Colón, entre San Martín y Mitre, da unas clases, creo que son los miércoles a la tarde, de venecitas, vitró, un montón de cosas. Bueno, ya van a ver el flyer en la propaganda. A Ocupación, espacio para todo tipo de terapia, terapistas ocupacionales como Marcela Mano y Ana Clara Velázquez. Hay consultorios, hay apoyo y hay talleres para chicos o personas con distintas capacidades. 25 de mayo, 670. Me falta uno que no sé cuál es. ¿Cuál? No dije. Ah, no estabas hablando conmigo. Bueno, la 30 ya la dije, creo que dije todo. Estimo. Bueno, si no ya van a ver los flyers que aparecen en las propagandas. Señores, muchísimas gracias a estas 4 personas, creo que merecen un aplauso. Muchas gracias. Ha sido una mesa muy agradable, no siempre han sido agradables las mesas con algunos de estos participantes, pero esta ha sido una mesa muy agradable. Espero que las 3 personas que ya no van a estar en el consejo sigan colaborando, sigan, como dijiste vos, para aportar ideas, para llevar quejas, para llevar felicitaciones o lo que fuera. Y como dijeron ustedes dos, siempre cerca desde el espacio político al que pertenecen, que puedan seguir ayudando. Tal vez los volvamos a ver en algún momento en el Consejo Deliberante, viste que la vida es una rueda. Hoy estás acá y mañana estás acá y de nuevo después volvés a estar acá. Y es impredecible. Es impredecible. Así que muchísimas gracias a ustedes dos. Bueno, con ustedes voy a seguir teniendo un trato más. Bueno, cuando paso por ahí por Mariano Moreno y los veo y entro a tomar un café con Agustín y a charlar y hablamos de historia y todas esas cosas que no. A usted, señor, que no se va, se queda. Me quedo. Bueno, muchísimas gracias por haber venido, Fran. Gracias a vos. Y bueno, espero que tengas mucha suerte. Te toca, vos te haces el canchero conmigo, pero te va a tocar un momento que no va a ser fácil, porque vas a tener de alguna manera, no sé si liderar la oposición, pero el espacio del PRO y del vecinalismo va a estar un poco sobre tus espaldas. Espero que lo puedas hacer bien y que bueno, que tengas la ayuda de quienes son los concejales que están con vos. Gracias, ¿Y es un desafío lindo. No es que me hago el canchero, para nada. Conmigo siempre tenemos, repito, nosotros tenemos una manera de trabajar que va a continuar independientemente de los lugares que ocupen cada uno, pero sí, como decís vos, es un lindo desafío el que se viene, así que y hay que enfrentarlo. Hay que enfrentarlo y ir para adelante. Muy bien. Y déjame agregar, ¿sí? Merecidísimo. Bueno, gracias. Muchísima suerte en todo esto, Francisco. Gracias. Chicos, muchísimas gracias a los 4 por haber compartido con nosotros este momento. Muchísimas gracias a Paulo, que está tras las cámaras. Hoy se pasó todo el tiempo fuera, Paulo, hablando. Tosiendo. Sí. No, yo te escuchaba hablar por teléfono. Sí. No me mientas, Paulo, no, pero toser también que mucho. soy vieja, pero no tonta. Ni sorda. Ni sorda. Bueno, sí, no te un poquito. un poco, pero no tanto como para no saber qué hace Pablo. Pero con razón no dijiste ni sorda, dijiste ni tonta. Claro, sorda está. Gracias a Paulo, gracias a Magdalena La Sala, a Mercedes Alonso, a Andrés Alonso, que está paveando con el celular en vez de estar preparando el café, los bombones y todas esas cosas. Pero muchísimas gracias a él y muchísimas gracias a nuestros auspiciantes y, como siempre les digo, muchísimas gracias a todos ustedes que son los que hacen posible que este programa esté transitando su 12º año al aire. Buenas tardes y muchas gracias.